Cordial saludo para todos. Rol del estudiante y docente en la educación virtual. Maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad Manuela Beltrán. Para muchos, la educación virtual es quizá un fenómeno reciente, producto de la masificación del uso de las denominadas TICs. Sin embargo, este se convirtió en una modalidad de enseñanza que ha permitido una interacción más analítica y profunda de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La historia nos ha dicho que la educación presencial tiene una serie de características particulares que se pueden traducir en lo que se denomina un libreto. ¿Y por qué libreto? Porque esta interacción ocurre de manera predecible en cuanto a la metodología que se utiliza. ¿Y cómo es esto? El modelo se basa en que el estudiante está sentado escuchando a un profesor dictando clase y este profesor es el que tiene el saber, él es el que lo profundiza, investiga, interactúa y el estudiante asume un rol pasivo cuyo objetivo es interiorizar ese conocimiento y asumirlo sin ninguna discusión. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Rubén Darío Roldán, coordinador de gestión de conocimiento de la Universidad Católica del Norte de Chile, que dice, con el avance vertiginoso de las TIC llegamos a la educación virtual y es que esta no es considerada una metodología sino una modalidad de estudio. ¿Y por qué? Estamos viendo hoy en día cómo los métodos de la educación virtual han cambiado por completo las responsabilidades y exigencias del estudiante. El estudiante es el que crea hoy en día un compromiso con él mismo. El estudiante es el que se ha vuelto un investigador por naturaleza y necesidad. Y este estudiante es el que comparte con el docente y sus compañeros la construcción del conocimiento. Muchos de la literatura publicada hoy en día coinciden en lo siguiente. La educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional y no como la asumíamos en el modelo presencial unidireccional, que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza. Con esto podemos establecer una serie de diferencias entre el docente virtual y el docente presencial. El docente virtual se centra en aprender, en esa interacción enseñanza-aprendizaje. El docente presencial se basa en enseñar. Para el docente virtual, en la educación virtual, el actor más activo y principal es el alumno. Él es el que realiza su propio proceso de aprendizaje, mientras que en el presencial el actor principal es el docente. Él es el que asume en la mayoría de los casos la responsabilidad de proveer contenidos. Otro punto es que se apoya en la experiencia, el quehacer y la reflexión en el docente virtual, mientras que en el docente presencial los docentes presenciales disminuyen las posibilidades participativas del estudiante y creen en la práctica verbal para transmitir el conocimiento. Un nuevo punto en estas diferencias es que el docente virtual interactúa con el grupo y esto conlleva un aprendizaje cooperativo. Por el contrario, el docente presencial limita la investigación. Acá el docente es el que se convierte en la fuente y recurso principal para resolver dudas y preguntas. Por último, el docente virtual hace evaluaciones precisas y objetivas, mientras que el docente presencial desarrolla modelos evaluativos largos y tareas de consulta básica. Entendiendo muy bien esas diferencias entre el docente virtual y el docente presencial, podemos establecer una serie de diferencias, específicamente responsabilidades del estudiante virtual.
La modalidad de educación presencial la conocemos todos muy a fondo, hemos sido partícipes de él a lo largo de nuestra vida, pues culturalmente ha sido la única que ha estado presente antes de la aparición de la Internet y estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, qué aprender y qué escuchar. Vemos al docente distante allá en la tarima, intocable, que asume un rol casi que temerario para poder interactuar con él. En cuanto a la modalidad virtual, cambia todo completamente, ese paradigma se rompe. ¿Por qué? Porque la modalidad virtual requiere solo de un computador para conectarse a Internet y una plataforma tecnológica para participar en múltiples ejercicios tanto individuales como grupales. Acá los nuevos modelos de aprendizaje exigen a los estudiantes adquirir técnicas de estudio menos tradicionales a las que uno está acostumbrado y que antes limitaba al estudiante a una aula de clase en una infraestructura cerrada, y en muchas instituciones optan por políticas que llevan al estudiante a perder asignaturas por falta de asistencia. Si vemos esto desde la educación virtual, ella trae consigo un perfeccionamiento de las técnicas de estudio mediante el compromiso que exige la modalidad a distancia. Una de las principales responsabilidades del estudiante virtual radica en tener mucha disciplina y autonomía en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Con esto podemos establecer entonces una serie de diferencias en las responsabilidades de los estudiantes virtuales versus presenciales. Entonces, primero, el estudiante virtual. El estudiante virtual tiene la responsabilidad de compartir su experiencia y conocimientos, mientras que el estudiante presencial solo comparte lo investigado cuando se realizan actividades de exposición. 2. El estudiante virtual adquiere diferentes métodos de aprendizaje, mientras que el presencial puede volverse, en algunos puntos, mecánico, solo estudia basado en los apuntes de clase. Tercero, el estudiante aprende de forma más colaborativa, es investigativo, el aprendizaje es completamente flexible, mientras que en el estudiante presencial aprende lo explicado en clase y las actividades se desarrollan de acuerdo a esta forma de conocimiento. Otro punto sería que el estudiante virtual tiene un aprendizaje de manera personalizada, mientras que en el estudiante presencial no garantiza una formación personalizada por la cantidad de estudiantes en un aula de clase. Por último, en el estudiante virtual, la acción comunicativa admite la sincronía. Existen más canales de comunicación, mientras que en el estudiante presencial la sincronía es la base sustentadora de este proceso. ¿Qué consecuencias ha traído esto? Una serie de establecimiento de diferencias entre el trabajo colaborativo y el trabajo grupal. ¿Por qué? Para hablar de la diferencia entre el trabajo colaborativo y el trabajo grupal, debemos definir que el primero lo entendemos como la realización de un intercambio de ideas y actuaciones de los miembros implicados en el proceso que lleva a la elaboración de nuevas ideas. Y por su parte, el trabajo grupal implica la realización de una actividad específica con base en una sola idea y varias estrategias. En estas diferentes estrategias radica el valor del trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque en este caso todos sus integrantes utilizan la misma metodología, los mismos canales de comunicación y van a ritmos iguales y cada uno tiene claro qué debe hacer, sin que esto afecte la labor de sus compañeros. Por el contrario, les permite avanzar a todos por igual. Con esto planteo el siguiente interrogante: ¿qué esperar como estudiante virtual? Hay muchos puntos, entre estos destaco los siguientes. Primero, ir más allá de los documentos dados por el tutor o facilitador. 2. Tener una comunicación fluida. 3. Tener un espíritu investigativo y participativo, generando preguntas. 4. Participando activamente de los foros, se facilita la presencialidad de la virtualidad.
Quinto, comunicarse permanentemente con el tutor cuando se tenga algún inconveniente. Así él sabrá el por qué hay poca interacción o por qué hay mucha interacción con el curso. Sexto, respetar la opinión de los demás y responder con argumentos técnicos científicos. Séptimo, utilizar siempre las reglas de cortesía virtuales como el respeto por el otro, no difundir rumores, ser amable a pesar de la ausencia cara a cara. Espero con este planteamiento, en este esbozo de caracterizar las responsabilidades que tiene el estudiante virtual, haber podido dar respuesta a ese interrogante. ¿Qué esperar como estudiante virtual? Agradezco mucho su atención. Gracias.